Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al programa número 119 de la cuarta temporada de Entrevistas con Santiago Lavara. Y tenemos con todos nosotros a Gustavo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien. Una pregunta que te quiero hacer es, ¿para ti el fútbol qué es? ¿Cómo recuerdas tus inicios en el fútbol? Repíteme, perdona que se entrecortó un poquito. ¿Cómo recuerdas tus inicios en el fútbol? ¿Cómo fueron? Bueno, al final en aquel entonces no había como hoy tanta digitalización, tantas consolas, tantas redes. Al final era llegar del colegio y salir a la calle a buscar amigos y se hacía todo a través de una pelota en la calle, en el barrio, en las plazas y luego al final poco a poco me fue gustando y bueno, ya le pedí a mis padres lo de ir a algún club como para hacerlo un poquito más serio y bueno, a partir de ir haciéndolo más serio se fue transformando un poco en mi metodología de vida. ¿Y cómo era jugar en el parque? Pues la verdad que creo que es lo que hoy por hoy muchos hablan y se echa en falta, ¿no? Esa, como se dice, ese ensayo-error, ese descubrir, ese que no haya reglas, que las reglas las va marcando uno, que luego al otro día juegas con otro y las reglas son distintas, al otro día te toca jugar con alguien más pequeño, al otro día con alguien más grande y creo que todo eso, esa incertidumbre y esa improvisación lo hacía muy bonito. Sí, ponte un poquito más atrás porque si no, no se te Sí, ve así. Ahí está. mejor. Así que por eso te digo, o sea, que gracias a todo el jugado en el parque, a día de hoy has conseguido lo que has conseguido, ¿no? No digo que sea por eso, porque evidentemente sí que luego he tenido que ir profesionalizándome poco a poco, pero creo que esa picardía, esa improvisación, ese el no tener reglas, te hace madurar o entender el juego de otra manera, que luego a través de la táctica y de la técnica se pule. Pero creo que lo que se lograba en esos años de infancia a través de esa metodología hoy es muy difícil de conseguirla porque creo que se estructura al jugador desde demasiado muy pequeño. ¿Y tú en esa época, tú estabas cuando estás en el fútbol allí en el parque, tú estás como entrenador o como jugador? Cuando tú estabas en el parque. No, estamos hablando de que era un crío, evidentemente jugar. Yo creo que es muy difícil que algún niño, siendo tan pequeño, piense en entrenar o en ser árbitro o hasta incluso en aquella época ser jugador de fútbol sala, porque al final el sueño de todos era ser jugador de fútbol. Luego al final uno va viendo camino, viendo posibilidades, viendo dónde tiene condiciones, pero creo que de pequeño todos soñamos con jugar al fútbol. ¿Y tu sueño era jugar fútbol profesional, o sea, de fútbol 11 o de fútbol sala? No, siempre jugué fútbol 11, ten en cuenta que Argentina no es un país de tradición futsalera, quizás en España, que es donde llevo ya más de 20 años viviendo, sí. Entonces todo pasaba por el fútbol, pero la verdad es que nunca me lo tomé como querer ser jugador de fútbol profesional. Sí que soñaba, pero bueno, a medida que fui creciendo, no es que mi prioridad era ser jugador de fútbol profesional y todo pasaba por querer serlo, sino que acompañó el crecimiento de mi infancia, de mi adolescencia y me dio mucho placer hasta que, bueno, al final cuando había que sacrificarse del todo por intentar conseguir ese sueño, entre comillas, pues yo me incliné más por dejarlo un poco de lado, por formarme, por estudiar y bueno, ahí tuve un impasse y luego al final sí que retorné a lo que es el fútbol, pero ya descubrí el fútbol sala y retorné al fútbol sala y dejé de lado el fútbol grande. ¿Y ahí cómo era? O sea, ¿tú jugaste en División de Honor, lo que sería que en España División de Honor, que es la máxima categoría? No, ¿O tú no jugaste en la máxima categoría allí en tu país? no, a ver, las situaciones son distintas. Ahí empiezas es año a año y al final tú empezabas desde novena, creo que era 13 años, con 14 años era octava, Claro, con pero ahí hay varias categorías. O sea, por ejemplo, hay gente que tiene 18 años y está en la última categoría de juveniles, no está en División de Honor, que es la más importante. No, pero por eso te estaba comentando que el fútbol grande y en Argentina y en esa época estaba estructurado de otra manera. Entonces, los equipos que tenían clubes profesionales tenían las categorías serias a partir de los 13 años.
y se pasa por año. Entonces, tú tenías desde novena con 13, octava sería con 14, hasta que llegabas a cuarta división, que en cuarta división ya podías estar a partir de los 16 años. Y luego te pasaban a tercera y luego a primera. Pero todo iba año a año hasta que cumpliesen los 16, donde te podían subir a la cuarta categoría o mantenerte, creo que con 16 años sería la sexta, dependiendo de la progresión que tenías. Entonces yo estuve hice novena, octava, séptima, sexta y quinta, en 2 equipos de primera división, que en aquel entonces eran Ferrocarril Oeste y Banfield, que eran 2 equipos de Argentina que estaban en la máxima categoría, en primera división. Y luego cuando tocaba dar el salto ya a cuarta, que era un poquito más serio y tal, fue cuando saturé un poco, no lo vi muy claro y me incliné por empezar a estudiar y empezar mi carrera universitaria. Estuve en la universidad y luego cuando estaba por terminar de recibirme me surgió la posibilidad de venir a España a visitar a mi hermana que estaba aquí, y aquí en España descubrí el fútbol sala con prácticamente 23 años, 22 para 23, y ahí es cuando empecé mi carrera de fútbol sala con esa edad. O sea que literalmente tú cuando llegaste al fútbol máximo no llegaste a estar en un equipo top de juveniles, ¿no? No, sí, pero es que, a ver, creo que no logras diferenciar. No, pero digo ayer, lo pongo en comparación, digo. En comparación a lo que sería allí, digo. Por ejemplo, un equipo grande me refiero a un Boca Juniors, un River Plate. ¿Llegaste a algo así? Exacto. Tanto Ferrocarril Oeste como Banfield eran equipos profesionales de primera división, que su primera categoría, los profesionales, jugaban con Boca, con River, con Independiente, con San Lorenzo, y yo estaba en las categorías inferiores, que va desde los 13 hasta los 17 estuve. A partir de los 16 es cuando ya puedes pasar a cuarta, y ya según la progresión que tengas, en aquel entonces con 18 años te pasaban a tercera y te hacían tu primer contrato profesional. ¿Y tú llegaste a ese contrato profesional? No, ahí fue entre esos 16 y 18, a los 17 años fue cuando dejé de jugar y pasé a la universidad y me dediqué a estudiar. ¿Y por qué no pensaste en seguir intentándolo, por lo menos? Porque no tenía ese sueño tan grande, ya mi vida iba por otros lados y bueno, creo que tenía más garantías de seguridad buscando tener una carrera universitaria que siguiendo con el fútbol, que era algo en el cual yo lo había hecho por pasión y por hobby, pero no sé si estaba preparado como para basar toda mi vida en el fútbol y sacrificar absolutamente todo por el fútbol. Gracias a Dios tuve una buena infancia, una buena adolescencia, una buena situación personal, social, y la verdad que el sacrificar el fútbol por dejar mis amistades, por dejar mi buena vida y todo, creo que al final no decidí hacer ese sacrificio final. Y entonces cuando llegaste a la universidad dijiste, yo quiero ser entrenador de fútbol, en vez sí quiero volver al fútbol, ¿no? Negativo. Cuando llegué a la universidad me puse a estudiar, a hacer la carrera de educación física, O sea, que son 4 años. Como Mourinho, ¿no? Que Mourinho hizo la educación física también. Me puse a hacer educación física, que eran 4 años, luego ya tenía la licenciatura, que eran 2 años más, y en ese impasse viajé a España a visitar a mi hermana, que llevaba 1 año y medio aproximadamente aquí en España, y aquí en España descubrí lo que es el fútbol sala, como te decía, con esos 22 para 23 años. Y ahí es donde empecé en el fútbol sala. Y cuando viniste aquí a España, estudiaste ya lo que sería la titulación para ser entrenador, ¿no? Que es la que te piden por lo menos en fútbol 11, no sé si en fútbol sala te piden. No, cuando vine a España y me incliné por el fútbol sala, me puse a jugar y me dediqué a jugar profesionalmente al fútbol sala. Luego hay 4 titulaciones. En aquel entonces, por ser jugador profesional, estaba eximido de hacer la primera titulación. Hice la segunda, ya creo que ya cuando pasé los 30, porque empecé a ver la manera un poco de que ya estaba un poco más cerca del retiro y ver de qué manera seguir conectado. Al final seguí jugando hasta los 39. Y previo el año anterior a los 39 años ya hice el tercer nivel, que ya me permitía entrenar en división de honor, entrenar en segunda B masculina y en segunda femenina, y ahí con 39 años es cuando empecé a entrenar por
por primera vez en segunda división femenina como segundo entrenador. ¿Y tú que has visto el masculino y el femenino? ¿A ti qué te gusta más, por ejemplo, de fútbol a día de hoy? A ver, yo hago una comparativa con el pádel, no sé si habrá algún entendido del pádel. Creo que hoy el juego masculino pasa como en el pádel, que es demasiado directo. Sí que hay mucho espectáculo, pero es demasiado directo. Y creo que en el femenino todavía se tiende más a la elaboración, al detalle, y creo que a la hora de verlo o de disfrutar combinaciones, cómo se mueve una defensa, cómo se elabora, la paciencia y tal, creo que en ese aspecto me atrapa un poquito más el femenino. Lo que pasa que a la hora de espectáculo, evidentemente el masculino, con algún regate, con alguna volea impresionante, con alguna estrategia, con algo, con alguna incorporación del portero que hoy se utiliza mucho, es como que te quedas con la boca abierta, y por eso hice la comparación con el pádel, porque vos con el pádel ves que uno la revienta, la saca fuera de pista, va el otro corriendo, la trae, tal, la mete y tal, pero como que es todo mucho más guau y mucho más explosivo, y se ha perdido un poco de la elaboración y de la creación y de la paciencia que a día de hoy sí que mantiene el fútbol femenino. O sea que ahora mismo, desde que lo retransmiten en el teledeporte, ahora hay mucha más gente que lo ve, ¿no? Porque antes, por ejemplo, se veía el fútbol 11, pero el fútbol sala casi nadie lo veía, y decía, ¿dónde puedo ver un partido de fútbol sala, aunque sea de primera división? Sí, a ver, Teledeporte ya, va a ser la tercera temporada que los sábados se emite al mediodía. Primero un partido de la primera división femenina y luego a continuación un partido de la primera división masculina. Y nosotros, por ejemplo, que jugamos cuando fue a finales de junio, creo que exactamente fue el 30 de junio, que fue el tercer partido por el título de liga, de la final del playoff, que perdimos por penaltis. Ese partido se transmitió en directo por Teledeporte y tuvo una audiencia de 700.000 personas. Entonces creo que para el fútbol sala femenino lograr esa audiencia habla del gran crecimiento que hay. Si nos vamos al masculino, estamos hablando de que posiblemente cada partido del masculino supere el 1.000.000 de espectadores. ¿Y por qué crees que pasa eso, de que el femenino lo vea menos gente que el masculino, si literalmente hacen lo mismo? Porque el desarrollo no es el mismo. Así como el fútbol grande, en sus inicios, lo hablamos del 1890, el fútbol sala habrá empezado en el 1980. Y con el femenino es lo mismo, no es lo mismo cuando ha empezado el femenino que el masculino, no es lo mismo la cantidad de niñas que hoy por hoy practican el fútbol, tanto césped como sala, que la cantidad de hombres. Entonces creo que hay una evolución natural de que, aunque sea un mismo deporte, uno lleva más tiempo de crecimiento que el otro. Es como si ahora se empezase, quizás, hablo de la ignorancia, porque a lo mejor empezaron a la misma parte, pero es como la gimnasia rítmica, que históricamente o el patinaje artístico está más relacionado o está más practicado por mujeres que por hombres, y que ahora ya hombres que empiecen a descubrir esa gimnasia o ese patinaje artístico vean lo bonito que es y se empiecen a enganchar. O sea, creo que la diferencia de años también influye en la diferencia de gente que lo ve y que lo practica. Claro, porque por ejemplo hay mucha gente que dice, yo el masculino, por ejemplo, juego a España y ven el fútbol masculino, aunque sea el fútbol 11, pero les toca el femenino, y a lo mejor el femenino ni lo ve ni lo apoya, ni a lo mejor, por ejemplo, la gente que ves en la calle apoyando al masculino, el femenino ni lo ve. Sí, pero eso también es elección de lo que te guste. O sea, si al final tú no conoces un deporte, o lo conoces pero no te llama la atención el femenino, quizás hasta que no lo ves, te puede llevar una sorpresa y cambiar de opinión, como le pasa a la mayoría de la gente que va viendo sábado tras sábado, como te decía en Teledeporte, un partido de fútbol sala femenino, y ve que realmente el producto y el espectáculo que se da es muy bueno. Lo que pasa que también tiene que haber afición, y la afición se va generando poco a poco. Entonces, evidentemente no es lo mismo si hablamos un partido a las 11 de la mañana un sábado que a las 9 de la noche, porque a las 9 de la noche quizás un sábado la gente ya tiene esa costumbre de quedar, ir al bar, juntarse a ver el partido con sus amigos. Creo que también va un poquito en que se vayan generando tradiciones. De todas maneras, también hay algo que es real, que no todos los deportes generan la misma repercusión y el mismo impacto en la gente.
Hombre, en España, por ejemplo, el fútbol impacta muchísimo, pero por ejemplo en Estados Unidos es el fútbol americano, por ejemplo, que cosa que en España no impactaría nada. Por eso te digo que va un poco en las costumbres, en la sociedad, en la evolución que tenga el deporte. Yo te puedo decir por lo que estoy viviendo y por lo que he vivido estos 5 años, que el crecimiento del fútbol sala femenino es muy grande. Hay un montón de gente y de amigos que nunca habían mirado un partido de fútbol sala femenino, y a través de saber que yo estaba con los equipos femeninos, sobre todo este último año que estuve como primer entrenador del Torreblanca, que es uno de los equipos de más nombre a nivel mundial en esa disciplina, empezaron a seguir al fútbol femenino, y se llevaron una gratísima sorpresa, y la verdad que a partir de eso siempre me preguntaban a ver cuándo jugaba, para verlo, dónde verlo, porque al final lo que ven les gustaba, porque es lo que te digo, es un deporte, o mejor dicho, el fútbol sala femenino todavía está en evolución. Hay mucha elaboración, hay mucho crecimiento, hay mucha lectura de juego, mucha táctica, mucha maduración, que al final al que descubre este deporte es como que le va enseñando poco a poco, ¿no? Para el entender luego cómo se llegó a que se juegue hoy por hoy, cómo se juega en el masculino, porque se juega de tal o cual manera. Creo que al final el femenino acompaña ese crecimiento y acompaña a la nueva gente que se engancha al fútbol sala, al ir descubriendo poco a poco todas las facetas tan bonitas que tiene este deporte. ¿Y por qué tus amigos decidieron verlo cuando tú estabas en ese equipo y antes no lo veían? Volvemos a lo mismo, al final no hay tradición o sea, no hay que negar una realidad, no hay tradición de ver el fútbol femenino. Entonces, si uno no tiene tradición, no lo ve, o incluso, que también podía pasar en algún momento, lo que ve no le gusta, evidentemente no lo va a seguir. Creo que al final siempre hay algo que te aferra a llevarte a que tú empieces a ver o a consumir algo. Yo, por ejemplo, no consumo balonmano, pero cada vez que coincidimos con algún equipo de aquí, de mi ciudad, de balonmano profesional, que entrena antes o después, lo veo y me gusta. Pero claro, si no tengo ningún amigo, ningún conocido que juega, no me engancho porque no es mi deporte. Creo que pasa por ahí, pasa que por primero un efecto llamada de alguien que te genere ver algo, en este caso yo era una persona afín a mi círculo que hacía que me quisiesen ver, y luego lo que hace que tengas continuidad es que el producto, en este caso el deporte, el fútbol sala femenino, sea bueno, y al final sí que se enganchaban porque era bueno lo que estaban viendo. Claro, lo importante para que un fútbol 11 o fútbol sala o lo que sea se transmita mucho y que por lo menos lo vea más gente en vez de entre deportes, sino que haya un canal específico solo para fútbol sala o lo que sea, es que la gente lo tenga que ver, porque si la gente no lo ve, da igual que pongan un canal o que pongan lo que sea, que a lo mejor lo verá poca gente. Sí, bueno, eso es una de las luchas que hay, pero sí que se está logrando. También hay, ya no solo es el partido de la jornada que se pasa en Teledeporte, el resto de los partidos de primera división se pasa por el canal de YouTube de la Real Federación Española de Fútbol. Así que sí que se está creciendo, se está mediatizando mucho el fútbol sala y también el fútbol sala femenino. Pero bueno, también yo creo que hay que aceptar una parte de que al final, no quiero sonar mal, pero también el deporte va relacionado, sobre todo a nivel profesional, con el negocio. Entonces, al final, transmitir partidos cuesta dinero. Alguien tiene que asumir ese dinero. Entonces, hay que generar buenos productos que atraigan patrocinadores que merezcan o que hagan esa inversión para hacer ese gasto, para que ese producto funcione. Y al final creo que poco a poco están llegando los patrocinadores, tanto en el masculino como en el femenino. Al final el producto es bueno y creo que se va creciendo. Quizás a veces no tanto como nos gustaría, pero insisto, el fútbol ha llegado a donde ha llegado, evidentemente porque es el deporte rey, pero también estamos hablando de un deporte que se inició hace ya prácticamente 150 años. Entonces hay un recorrido muy grande para llegar a donde llegó. Aún así, como tú decías, tienes el ejemplo de Estados Unidos, hay mercado que si a la gente no le gusta, no le gusta. Pero bueno, por lo menos creo que hay que entender que hay que hacer un buen producto, porque aunque sea deporte, es profesional, que atraiga a los patrocinadores que permitan que
se haga ese gasto, se haga esa inversión para que haya más visibilidad, para que haya mejores herramientas, para que se puedan organizar mejores torneos, mejores eventos, que se profesionalice todo y que al final se llegue a buen puerto y que cada vez nos acerquemos, no te digo que más al fútbol, porque al final el fútbol creo que está a otro nivel, pero nos acerquemos a un deporte profesional donde no solo los, por decirlo así, los cracks o los tocados por la varita mágica puedan vivir dignamente de esto, sino que todas las jugadoras y jugadores de primera y segunda división, los cuerpos técnicos y los niños que tienen ilusión de jugar entiendan que les merece la pena el esfuerzo porque sean 10, sean 15 o sean 20 años de carrera como jugador o como entrenador, por lo menos durante esos años van a poder vivir dignamente. Porque en fútbol sala, en primera y segunda, ¿se vive dignamente del fútbol? ¿O es como segunda ref y primera ref que les cuesta un poquito, que a lo mejor ganan 1.000 y pico euros y tal, y luego les cuesta un poquito llegar a los 3.000 euros? Es lo que te comentaba. Por lo menos en masculino sí que el porcentaje es más alto, pero en femenino te puedes encontrar quizás de primera división 2 o 3 jugadoras por equipo que puedan estar rondando los 2.000 euros. El resto de jugadoras van a estar más rondando los 1.000, incluso por debajo. Y en cuanto a entrenadores, lo mismo. Entonces, al final, ¿eso que implica? Que, como te digo, que haya jugadoras o cuerpo técnico que, como esa remuneración no le alcanza, por mucho que sean profesionales de este deporte y que tengan que dedicar prácticamente 24/7, como ven que no le alcanza para tener un sueldo que le permita vivir dignamente, pues o lo compaginan con otro o al final a la hora de apostar, como te pude yo comentar en mi caso, prefieres apostar a una formación académica, dejar de lado el fútbol, tener esa formación académica que te permita tener un trabajo, que te permita vivir mejor y ya si eso más adelante poder retomarlo y compaginarlo con el trabajo que tengas. Pero a día de hoy, por lo menos en fútbol sala, todavía no se logra, y más en femenino, que todas las jugadoras de primera división, que son equipos profesionales y que son categorías profesionales, logren llegar a ese sueldo que les permita, lo que te digo, vivir dignamente y, por ejemplo, poder continuar con una formación académica de forma más paulatina, ¿no? Y que puedan luego, cuando terminen, bien tener una formación de entrenadora o de preparadora física o de fisioterapia o de lo que sea que les permita luego poder continuar con una vida laboral digna cuando acabe el fútbol. ¿Y eso solo pasa en España o también pasa en todos los países con fútbol sala? A ver, yo te hablo por conocimiento de causa de lo que manejo, que es España, Italia, Portugal, aquí cerca, y pasa en todos lados. En Brasil y en Argentina, que también, y Uruguay, que también son países que conozco, es absolutamente igual. O sea, sí que aquí en España, gracias a Dios, la primera masculina y la segunda masculina y luego la primera femenina son categorías reconocidas como profesionales, pero, insisto, no todas tienen un sueldo que les permita, como te digo, no tener que preocuparse a final de mes por si el dinero les va a alcanzar o no. Por ejemplo, en el Barcelona de fútbol sala, que es un equipo ya bastante grande, ese, por ejemplo, le puede dar un sueldo de a lo mejor 3.000 euros o 4.000. Es que estás hablando de casos fuera de lo normal. Evidentemente en el Barcelona, en masculino, todos los jugadores de la primera plantilla, estoy seguro que no hay ninguno que baje de los 3.000 euros. Pero estás hablando del Fútbol Club Barcelona. ¿Vale? Ahora, Barcelona, Fútbol Club femenino no tiene. Fútbol sala femenino, que es mi especialidad, no tiene. El Real Madrid no tiene ni equipo de fútbol sala masculino ni de fútbol sala femenino. Entonces, al final, hablar de Barcelona, hablar de Real Madrid, normalmente esos equipos, deporte que hagan, seguramente están en primera división, son profesionales y sus profesionales van a estar muy bien pagados. Pero es un oasis, es como comparar los sueldos del Barcelona con los sueldos del Rayo, de la primera división masculina de fútbol. Evidentemente que viven bien porque es el deporte madre, pero la diferencia entre el sueldo de uno y del Barcelona puede estar multiplicada por 50. En este caso es lo mismo, el Barcelona, habrá otro equipo en fútbol sala, el Pozo Murcia, Intermovistar, que evidentemente toda su plantilla no tenga que pasar problemas económicos, pero hablamos de 3 equipos de 16.
O sea, por Y ejemplo, hablamos de probablemente la mejor liga del mundo y la más profesional. Ya si te sales de España, pues la cuenta va para abajo y cada vez son menos y el salario es menor. claro, por ejemplo, vamos a poner el Inter Movistar, que es un equipo que no tiene, por ejemplo, fútbol 11 en masculino. ¿Ese equipo, por ejemplo, le daría a los jugadores para vivir o a ellos no? Sí, a Y, ver, por el ejemplo, Inter Movistar es uno de los equipos más exitosos del mundo. Pero seguimos hablando de Oasis. Si tú te metes en cualquier equipo profesional de elite, del deporte que sea, a ver, por ejemplo, te hago la comparación con el Guaguas, que es uno de los equipos más grandes de vóley masculino de primera división de España. Estoy seguro que todo su equipo al completo, ninguno cobra de 3.000 euros. Pero luego te vas a encontrar otro equipo de primera división que compite contra el Guaguas, que quizás ni su mejor jugador llega a cobrar los 3.000 euros, que sería el mínimo en el otro. ¿y por qué puede pasar eso? De que un equipo que a lo mejor vamos a suponer un recién ascendido no cobre ni la mitad de lo que cobra a lo mejor uno recién salvado, por ejemplo. Porque vuelves a lo mismo, al final son deportes, que no quiero que suene mal, menores o no tan mediáticos, al final no hay los mismos patrocinadores, no hay los mismos sponsors, no hay la misma visibilidad y evidentemente el patrocinador no va a dar el mismo dinero para patrocinar a un campeón intercontinental como puede ser el Inter Movistar que hablábamos antes o el Palma Futsal, que fue uno de los últimos campeones intercontinentales, que a un equipo recién ascendido. Está claro que, por ejemplo, aquí que mucho del dinero parte de las subvenciones de los ayuntamientos, evidentemente el ayuntamiento no le va a dar la misma ayuda a un equipo como yo te hablo en este caso, el Torreblanca, que es donde estaba yo, que éramos primera división de fútbol sala femenino, que veníamos de ser campeones de Copa, campeones de Supercopa, finalistas de Liga, que a un equipo de Segunda B masculina, porque al final la repercusión es otra y los resultados son otros. Claro, y ahí, por ejemplo, a tu equipo le daban muchas subvenciones o le daban muchos patrocinadores o por ser un equipo que casi nadie conocía comparado con el fútbol 11, no le daban casi nada. No, al final fue como todo, al final yo estoy en una ciudad que la verdad que ayuda mucho al deporte y a medida que el club ha ido creciendo, ha ido subiendo categorías y ha ido obteniendo éxitos, se le ha reforzado esa subvención para que puedan estar a la altura de la competición en la que está. Lo que pasa es que ten en cuenta que las situaciones son distintas. Por ejemplo, tú hoy por hoy con 1.000.000 de euros tienes un equipo super top en primera división de fútbol sala femenina y de mitad de tabla para arriba en primera división de fútbol sala masculina. Mientras que con 1.000.000 de euros le pagas un año a un canterano del Real Madrid de fútbol. Al final los valores son completamente distintos. Creo que al final es lógico, todo va en lo que genera. Hoy vuelvo a insistir, al final el deporte y sobre todo del elite para mí tiene parte de producto, tiene parte de negocio y la medida que generen es cuando se cobra más y en la medida que no generan es cuando se cobra menos. En cuanto a ayudas que puedan pasar subvenciones, en cuanto a la repercusión que tengan, tendrán más o menos. Creo que también se valora un poco qué impacto tenga, ahora que hablamos de ayuntamientos, que son los que ayudan mucho a los equipos aquí en España, es el impacto que tenga ese deporte en la ciudad. Por ejemplo, el fútbol sala nuestro, en este caso el femenino, sí que está recibiendo aparte muchas ayudas porque el fútbol sala femenino acá está teniendo un desarrollo muy grande. Incluso se ha creado hasta una liga escolar a lo largo de todo el año donde los 15 colegios que hay en la ciudad han hecho una liga femenina de las distintas categorías de fútbol sala. Entonces, insisto, creo que va un poco en cuanto a reconocimiento, en cuanto a lo que tú generes, sobre todo para los niños, para el deporte, para la promoción de esa buena vida y de esa salud que se sobreentiende que es el deporte. Y en base a eso es un poco donde se obtiene más o menos dinero. Hombre, hablando del colegio, yo he visto mucha gente que cuando está en el colegio lo único que puede jugar es fútbol sala. Nunca le he visto, por ejemplo, en el colegio que yo estaba era fútbol sala, nunca había fútbol 11 en un colegio. A ver, todo depende de dónde te hayas criado. Yo sí que es cierto que en mi colegio en Argentina, donde estaba, solo teníamos un patio y era hacer una pelotita de papel y jugar con eso.
Hoy, por suerte, sé que las cosas han cambiado, no puedo hablar de Argentina porque mi hijo nació aquí, es español, ya tiene 16 años, pero mi hijo en los recreos, en los colegios que iba, había un campo de fútbol sala, uno de baloncesto, uno de balonmano, otro de vóley, incluso algunos de fútbol césped. Creo que la infraestructura en cuanto a la educación ha cambiado y también en el colegio se le da más importancia al deporte de la que se le daba por lo menos en mi época. Claro, yo te estoy hablando en 2014. En 2014, cuando yo estaba en el primer colegio, lo que había era para fútbol sala, o sea, había para fútbol sala, para judo y también había para baloncesto, no había nada más. Ahora han aumentado y han puesto voleibol, pero normalmente solo había hasta baloncesto. Pero lo que me sorprende es que en fútbol, en la mayoría de colegios, por lo menos los que estaba yo, que están 3, en la mayoría solo hay fútbol sala y cada vez que quieres jugar dices, oh, yo me quiero apuntar a esta escuela del colegio. Siempre fútbol sala, nunca fútbol 11. A ver, también ten en cuenta que al final para fútbol 11 es un 11 contra 11, estás hablando de ya que tienes que tener mínimo 22 niños, es más fácil juntar 10 que 22. A mí me gusta, si a mí me dices que me gusta jugar más, pues hoy por hoy estoy en un 50% porque disfruto las dos cosas. Pero evidentemente me es mucho más fácil arreglar con mis amigos para jugar un partido de fútbol sala que somos 10 que juntar 22. O incluso hasta te diría que juntar 14, que muchas veces el fútbol 7 también aquí se juega mucho en césped. Pero al final creo que también influye un poco eso en cuanto a conseguir ese número de niños. ¿Y a ti qué te parece el fútbol sala en un colegio? Pues me parece que al final, no solo el fútbol sala, que cualquier deporte, sobre todo en un colegio, para mí es fundamental, porque es una manera, o el deporte ayuda un poco a romper esa barrera, esa vergüenza, ¿no? Esa timidez que tienen los niños, porque al final a través del deporte encuentran distintos roles. Y quizás el niño que era callado y que todos lo tenían como, perdón por la palabra, pero un burro porque le cuesta esto o lo otro, de repente lo ven jugar al fútbol o lo ven jugar al baloncesto, qué bueno es, y se le empiezan a acercar y ese niño empieza a sociabilizar con sus compañeros y perder la vergüenza. Entonces creo que el deporte en cuanto a como te digo, a que los niños empiecen a interrelacionarse, creo que es muy, muy positivo. No el fútbol sala, sino que te digo que todos los deportes. Creo que por eso ha sido un gran acierto el que se incluya tanto o se le dé tanta importancia a los deportes en la formación educativa. ¿Y tu hijo, por ejemplo, jugó algún deporte en el colegio o él no ha jugado ningún deporte en el colegio? Sí, mi hijo hacía baloncesto, hacía judo y hacía natación. Pero también tenía la opción de fútbol sala y de vóley, pero bueno, se inclinó por esos. ¿Y tú crees que el fútbol sala, por ejemplo, del colegio ese, tú crees que alguno de ellos puede llegar, por ejemplo, a profesional de fútbol sala? Por ejemplo, que empiece en el colegio y luego se apunta a un equipo mucho mejor y pueda llegar. ¿O crees que el colegio no te enseña para poder llegar a ser profesional de fútbol sala? Sí, el colegio, como te decía cuando empezamos la entrevista, en el colegio no hay reglas, no hay árbitro, no hay portería, al final uno va jugando con las picardías, con un compañero, mañana con otro, hoy el campo es más grande, hoy la pelota es de papel, mañana es una pelota buena, y creo que mucho de eso del colegio es sano, pero de ahí a llegar a ser profesional hay un abismo, hay un montón de cosas en el medio que pueden pasar, y no creo que el jugar en el colegio o no sea determinante para ser jugador profesional. Lo que es determinante es la educación que tenga ese niño, cómo se lo eduque, que él realmente sienta que su deseo es ser profesional de algo, y poco a poco, teniendo en cuenta la edad que tiene, ir marcándole las pautas que deben llevarlo a poder ser profesional. Pero para mí, que sea mejor o peor o que juegue más o menos en el colegio, no le va a garantizar el poder llegar a ser profesional. Creo que el camino es muy grande e importa muchísimo más la educación de su cabeza que la educación de sus pies. Claro, pero yo no hablo de jugar en el colegio normal, sino yo hablo de la extraescolar de fútbol sala esa. No, repíteme que no te he entendido. Ahí que yo hablo de la extraescolar de fútbol sala, o sea, de que la gente se apunta a la extraescolar de fútbol sala y que luego cuando tenga 18 años ya pueda llegar a ser profesional. A ver, cuanto antes tú empieces a jugar un deporte, evidentemente vas a tener mejor capacidad de poder dedicarte a él luego profesionalmente. Quieras o no, cuando empiezas a crecer entiendes que
que el deporte, sea el que sea, no pasa por el balón, ¿no? Pasa por las tomas de decisiones y previo a esa toma de decisiones tiene que haber una interpretación de las cosas. Esto es lo que a ti te hace crecer un escalón o subir un escalón y decir, bueno, ¿cómo interpreto? ¿Qué toma de decisiones tengo? Creo que en esto puedo ser bueno. Al final, todo lo que tú hagas de pequeño que te sirva para tener más herramientas y para automatizar ciertas cosas que te ayuden a interpretar y a tomar mejor las decisiones, te va a hacer todo muchísimo más fácil. En mi caso no es lo mismo empezar como yo empecé a dedicarme específicamente al fútbol sala con 22 para 23 años que si lo hubiese hecho con 12 o 13, porque ya hubiese tenido muchas situaciones técnicas, tácticas y de automatismo dentro de mi cabeza que me hubiesen hecho interpretar más rápido el juego y tener mejor toma de decisiones. Claro, pero ¿a ti te afectó en algo haber empezado tarde de fútbol sala, por ejemplo, con 22 años, cuando la mayoría que a lo mejor no empieza desde los 5 años, empieza a lo mejor desde los 17 o 18? Claro que sí, claro, me perjudicó muchísimo, porque es lo que te digo, o sea, yo antes de interpretar el juego tuve que aprender cómo era el juego. Y una vez que interpreté el juego, tuve que empezar a entender cuáles eran las mejores tomas de decisiones. Y luego para tener esa toma de decisiones correcta, necesitas mucho de la técnica. Y cada deporte tiene una técnica específica. Entonces, tú puedes entender muy bien cuál es la toma de decisión correcta, que por hablando un poquito muy básicamente de fútbol sala, según tu pierna dominante, puedes ir a la paralela o puedes ir a una diagonal, pero luego, claro, si al final no sabes controlar el balón en el tiempo y forma adecuado, por mucho que interpretes el juego y por mucho que tu toma de decisión sea la adecuada, si tu herramienta de base no es buena, no vas a llegar al resultado deseado. Y al final, para que esa herramienta sea buena, tienes que aprender una técnica y la técnica muchas veces se depura a través del ensayo-error, de la repetición y del ir entendiendo y madurando paso a paso las cosas. Hombre, eso lo hemos visto con mucha gente. Hay mucha gente que empezó desde pequeño en fútbol 11 y con 19 años dijo, ya no me gusta, me voy a pasar a fútbol sala. Y en fútbol sala han intentado ser los mejores, pero les ha costado porque se tienen que adaptar, tienen que intentar adaptarse al método porque en vez de jugar 11 personas juegan ya 7, encima ya el campo no es tan grande, tienen que adaptarse mucho más. Y eso que han jugado desde pequeño en fútbol 11. Sí, pero no quiero que suene a mal, no sé si es que es más difícil, pero sí que al final el fútbol sala te obliga prácticamente a estar constantemente pensando en lo que tienes que hacer, con, sin balón, en ataque, en defensa, estando cerca, estando lejos. Y haciendo la comparación un poquito con Messi, todos hablan de, más allá de su calidad técnica, que evidentemente la trabajó de forma espectacular desde muy pequeño, que ahí es una de las primeras diferencias que se ve, pero luego hablan de que es un tío que mientras están dando, no están dando, está pensando. Y entonces creo que eso es lo que lo diferencia del resto, el estar prácticamente siempre pensando en qué puede hacer. Y creo que todavía el jugador de fútbol grande no entiende o no tiene en la cabeza que en los 90 minutos tiene que estar pensando en qué tiene que hacer. El fútbol sala sí que te obliga a estar siempre pensando en qué tenés que hacer. Evidentemente en el fútbol sala tienes la ventaja de que cuando estás cansado y la mente no te da más, te cambian, luego vuelves y te puedes permitir esos lujos, pero creo que todavía el jugador de fútbol grande no ve realmente la importancia que puede tener en todo momento, aunque no tenga el balón, aunque no esté cerca, aunque no esté en ataque, puede generar mucho. Y creo que ahí está la mayor preocupación, que al final el jugador de fútbol grande cuando se pasa al fútbol sala se encuentra con espacios más pequeños, con tiempos más cortos para pensar, con que no está acostumbrado a tener que pensar siempre, y luego que hay gestos técnicos específicos de cada deporte que lo hacen más difícil, porque así como es muy complicado para un jugador de fútbol grande ir a fútbol sala,
también para un jugador de fútbol sala puede ser complicado ir al fútbol grande porque, por ejemplo, los controles son completamente distintos. Entonces, un jugador de fútbol sala, cada vez que tú le hagas un pase en fútbol césped, va a querer controlar con la suela. Y cuando quiera controlar con la suela en fútbol césped, con unos botines, con tacos, evidentemente ese balón no lo va a controlar. Entonces, creo que hay un montón de cosas que complican el pasarse de un deporte a otro por muchas similitudes que tengan. Por ejemplo, el mejor jugador de fútbol sala, si llega a fútbol 11, le costaría muchísimo, ¿no? Tendría que tener una adaptación, pero al final el mejor jugador de fútbol sala podría jugar perfectamente. Como te digo que el mejor jugador de fútbol 11 podría jugar en fútbol sala. Por ejemplo, Pero hay que hacer una adaptación, y esa adaptación no son de meses, puede ser de años. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, si tuviera que jugar lo mismo que hace, pero en fútbol sala, le costaría un poco adaptarse, ¿no? Lo que pasa es que Cristiano Ronaldo, a mi modo de ver, sería un gran pívot. Entonces habría que enseñarle movimientos específicos del pívot. Y para un jugador el más goleador de la historia, con casi 1000 goles, que está acostumbrado a que cada vez que le den el balón buscar portería, se va a encontrar que en fútbol sala el pívot, que es el jugador más adelantado, que sería un poquito el delantero centro, pues tiene que jugar prácticamente de espalda y muchas veces dársela a sus compañeros. A ver cómo va a ser que Cristiano entienda eso. Cristiano, Lewandowski y cualquier delantero centro de fútbol grande. Claro, entonces, es complejo. Si a ti te toca ser su entrenador, pero en fútbol sala, ¿qué le dirías tú a él, siendo el máximo goleador del mundo? No, a ver, lo que menos le explicaría es definición. Evidentemente, definición no hace falta perder el tiempo, pero sí que habría que enseñarle el tema de jugar de espalda, el tema de aprovecharse de los contactos con la marca, cuando la siente de un lado, cuando girarse, cómo girarse, cuando es el momento de no girarse y jugar con un compañero, pero a él y a cualquiera, porque insisto, esas son cosas que incluso yo, que mi posición no es la de pívot y he jugado 15, 20 años fútbol sala, hay situaciones de jugar cuando juego de pívot que no domino. Sí que las interpreto, las entiendo porque soy entrenador y las he visto, pero cuando me toca tomar las decisiones yo todavía no las controlo bien y he sido jugador de fútbol sala, entonces es complicado. Y a ti te costó pasarte de fútbol 11 a fútbol sala, ¿no? Cuando tú eras joven. Sí, totalmente. Me costó muchísimo. Porque lo que te decía, lo primero es interpretar, que es algo que como en fútbol grande hay más tiempo, uno normalmente no suele interpretar las cosas antes de que sucedan, sino que a través de que recibe el balón empieza a interpretar. Incluso si eres bueno te puede dar el lujo de ni pensar, porque si te viene alguien lo vas a regatear y en ese regate vas a ganar ese tiempo para interpretar. Creo que eso es una de las cosas más difíciles. Y luego la otra cosa que me costó entender y que fue la que me llevó a un nivel superior, ¿no?, de comprensión del juego, es cuando empecé a entender que mi toma de decisiones, mis movimientos, mis pases o mis regates no tenían que ir tanto en función de lo que yo creía, sino de lo que hacía mi defensa. Y creo que eso es algo que en fútbol grande no pasa tanto, o por lo menos a mí no me enseñaban tanto en mi formación, ¿no? El que antes de tomar una decisión interpreta qué está haciendo tu defensor y luego en base a lo que haga tu defensor es cuando tú tienes que comenzar a moverte o a tocar el balón o a hacer un desmarque. Y en entrenador es lo mismo, ¿no? O sea, en fútbol 11 la adaptación es diferente, ¿no? Siendo entrenador. Sí, es completamente diferente. Sí que puede haber ciertas similitudes en cuanto a las situaciones de uno para uno, de trabajar la lateralidad defensiva, de explicarle a un defensor que debe proteger más, que debe proteger menos, qué hacer ante una inferioridad, en situaciones de ataque, en qué momento regatear, hacia dónde, cómo desmarcarse. Pero luego el sistema de juego y las cosas que se trabajan son completamente distintas. No hay comparación porque al final las distancias son más grandes. Por ejemplo, por decirte algo así, en el fútbol grande hay algo que en el fútbol sala no existe, que es el centro. Es hacer llegar el balón a la esquina para tirar un centro. Eso en fútbol sala no existe. Entonces,
Sí que hay muchas similitudes individualmente, puede haber algunas similitudes a la hora de asociarse, pero las maneras de asociarse son distintas y las maneras de trabajarlas son distintas y las distancias son distintas. Hombre, eso lo hemos visto más que todo en fútbol 11, por ejemplo, un cambio de segunda aficionados a lo que sería, por ejemplo, tercera o segunda ref. Hemos visto que un entrenador de segunda aficionados, que es la última categoría, está adaptado a un ritmo de juego de que a lo mejor haya pocos jugadores, entren poco y hagan poca cosa, y luego pasa a tercera división porque llega a intentar ser mejor y le cuesta adaptarse a tercera porque es una categoría mucho más exigente. Sí, pero eso también pasa en fútbol sala, ¿eh? En fútbol sala no se juega igual en segunda B que en segunda que en primera. Las situaciones son completamente distintas y las adaptaciones son distintas, incluso en distintos países. Yo, por ejemplo, uno de los entrenadores con los que tuve la suerte de aprender a su lado, que bueno, aquí es conocido en España, que es Morenín, él me comentaba que él estuvo una temporada y media en Francia, y en su primera media temporada, cuando fue, casi se va al descenso, porque al final él entendió que todo lo que él trabajaba y su manera de jugar en España no le estaba dando resultado a la liga francesa, porque la liga francesa se jugaba de otra manera. Entonces, al final, en esa primera media temporada, que él llegó a mitad de temporada, salvó al equipo con lo justito, porque estuvo a punto de irse al descenso, y a la siguiente temporada salió campeón y lo subió a primera división. Entonces, hay adaptaciones a las categorías y a las idiosincrasias que tiene cada país y cada estilo de juego. El jugador, evidentemente, sudamericano, brasilero, argentino, es mucho más del regate, de la cosa bonita, antes de buscar quizás una profundidad, y el jugador europeo es mucho más práctico, mucho más directo, y se agarra mucho más de la táctica colectiva antes que de la técnica individual para lograr sus objetivos. Por ejemplo, en tu caso, cuando tú estuviste en el Torrevieja y ahora en el nuevo equipo, ¿has notado algún cambio de estar en el femenino hasta ahora en el masculino? Mira, el problema está en que como entrenador en Torreblanca fueron 5 años, que son los 5 años que estuve entrenando, y ahora que me he pasado al masculino, llevo nada más que una semana de pretemporada. Recién empezamos pretemporada, aquí la liga empieza en septiembre, así que no te puedo decir realmente por lo vivido, pero sino por lo que veo. Al final el fútbol masculino es más rápido, el hombre lógicamente es más fuerte que la mujer, entonces un jugador a 15 metros de portería en fútbol sala masculino no le puede dar espacio, porque si tiene buen tiro puede ser gol. En femenino eso de encontrártelo es más difícil. Luego, por ejemplo, ahora en masculino se utiliza muchísimo más la incorporación del portero. Es algo que en femenino prácticamente de 16 equipos que hay en primera división solo lo hacen 3. Y luego, por ejemplo, en masculino hay mucho más juego directo con pívot, porque es tradicional ese jugador grande, fuerte, de pívot masculino de toda la vida. En femenino es más difícil todavía encontrar esas jugadoras grandes, fuertes físicamente y que a la vez técnicamente también sean buenas. Y entonces, como te digo, creo que por lo menos, por lo visto, esas son las principales diferencias que te podía decir. Quizás si más adelante hablamos y ya juego algunos partidos con el masculino como entrenador, te podré decir más por la experiencia vivida que por la experiencia de lo que he visto. ¿Y por qué decidiste pasarte al masculino si estabas en el femenino y bastante feliz? Porque creo que, como te decía, al final el masculino tiene otra manera de jugar, hay otras situaciones, y que creo que después de 5 años en el femenino, para seguir mi crecimiento como entrenador, para seguir enriqueciéndome, creo que el masculino me podía aportar cosas que el femenino ya no me podía aportar. Pero no quiero que suene por un tema de que el femenino o el masculino uno sea mejor o peor. Si hubiese estado 5 años en el masculino, quizás el ir al femenino me hubiese venido bien, por lo que te digo, porque hoy el femenino creo que es mucho más elaborado y el masculino es mucho más directo. Entonces creo que dar este paso hacia el masculino me va a ayudar a ser un entrenador más completo. No es porque sea ni mejor ni peor. O sea, ahora mismo en categorías y todo, ¿te consideras entrenador profesional o te consideras un entrenador
semiprofesional? A ver, la realidad es que esta es mi 6ª temporada, es la 3ª temporada que voy a estar como primer entrenador y es la segunda temporada donde al final yo tengo un salario que me permite dedicarme específicamente a ser entrenador. Entonces, creo que el ser o no profesional va un poco en base a eso. Yo no lo baso quizás tanto a mi nivel, evidentemente si lo basamos en cuanto a nivel, llevo nada más que 6 años, esta va a ser mi 7ª temporada entrenando. Creo que me queda un recorrido muy grande para poder estar a la par de los entrenadores profesionales de elite que ya tienen, por decirlo así, su abanico de experiencia completo. Pero bueno, es el 2.º año donde tengo la suerte de tener un salario que me permite vivir y no tener que compaginarlo con otro trabajo. Entonces yo me puedo dedicar a, más allá de mis 2 horas de entrenamiento, si entreno por la tarde, por la mañana despertarme y trabajar 4 horas en casa relacionado con el equipo, y si entreno por la mañana, luego por la tarde hacer otras 4 horas en casa relacionado con el equipo. O sea, entonces literalmente, ahora viéndolo, por ejemplo, en categorías, claro, porque eso que te preguntas a lo mejor a nivel personal, pero a lo mejor en categorías, si tú estás en la categoría que estás ahora, ¿es profesional? O sea, ¿serías tú profesional o no? En base en categorías, porque por ejemplo... Vale, en base a categoría no, porque en la categoría, como te decía, tenemos profesionales, consideradas profesionales en España, digamos por decirlo así, ante la ley, está la primera y la segunda división masculina y la primera división femenina. Luego, la segunda división femenina y la segunda división B masculina son consideradas semiprofesionales. ¿Qué pasa con esto? Que dentro de las semiprofesionales te puedes encontrar gente amateur que no cobra, gente que cobra un sueldo que compaginado con otro le ayuda a vivir, y gente profesional que tiene la suerte de poder vivir con lo que se le paga. Claro, y por ejemplo, si automáticamente tú llegas a estar en primera, pero luego estás, por ejemplo, 5 años en el mismo equipo y el equipo desciende, ahí ya, en base a la ley, o sea, en base a la federación, ya no serías profesional si el equipo llega a bajar de una categoría profesional, ¿no? Exacto, ya lo que pasa es que luego al final tú puedes, independientemente del club en que esté considerado, si es profesional o no, tener tu contrato de lo que tú te valores. Entonces, por ejemplo, como te hablaba, yo estaba en el equipo que estaba en primera división femenina, pero antes había estado en segunda división femenina. Yo aún estando en segunda división femenina, por decirlo así, por mi nivel, estoy hablando en genérico, no mío, pero por el nivel de jugador que soy o por el nivel de entrenador que soy, puedo decirle al club que yo quiero un contrato de entrenador o de jugador profesional porque tengo nivel para lo que estoy exigiendo. Y se te puede hacer. Pero tú eres profesional, eres jugador profesional de fútbol sala o entrenador profesional de fútbol sala, pero tu club está dentro de una categoría que en este caso está considerada semiprofesional o amateur. O sea, yo, por ejemplo, puedo ser entrenador profesional, firmar con un club como entrenador profesional, entonces, de cara a la ley, ¿qué soy como trabajador? Cuando yo hago, por ejemplo, una declaración de la renta, soy entrenador de fútbol sala profesional. Ahora, ¿qué pasa? Que llevo la categoría juvenil, el división de honor y los cadetes. Pero mi contrato laboral es como profesional. No sé si se entiende un poco la diferencia. O sea, básicamente que, por ejemplo, para la federación y para el profesional, eres entrenador profesional, pero cuando trabajas de categoría, ahí ya dejaría de serlo, aunque fuera el mismo equipo y fuera exactamente igual. Exacto. Yo tengo mi contrato laboral como si hablásemos de una empresa, entonces para la empresa y para la seguridad social, quien es que lleva aquí a los trabajadores en España, legalmente soy un trabajador dado de alta como entrenador profesional de fútbol sala. Ahora, para la Federación Española, como estoy en una categoría semiprofesional o amateur, mi contrato es de semiprofesional o de amateur. ¿Se entiende? Claro. Entonces no se me obliga a tener un mínimo de sueldo. Al ser profesional, al estar en una categoría profesional, por ley tendría que tener como mínimo X sueldo. En este caso, como es semiprofesional o amateur,
no estoy obligado a tener ningún sueldo, es el que arregle yo de manera privada. Entonces, por ejemplo, yo porque supongamos que soy muy bueno y he decidido quedarme aquí en esta ciudad a llevar un club entero, a mí me hacen un contrato de entrenador profesional. Eso de cara a la ley laboral. Pero como no pertenezco a una categoría profesional, para lo que es la Federación Española soy una persona normal. Y tú estás haciendo lo mismo que yo, pero como eres una persona que recién empieza, decides hacerlo gratis. O lo haces por un dinero menor. Entonces, legalmente no serías un entrenador de fútbol sala, laboralmente. ¿Se entiende la diferencia? Y hay una cosa que tampoco entiendo, es que, por ejemplo, un entrenador de primera división a lo mejor gana, vamos a suponer en el fútbol sala, 3.000 euros. Sí. Y de repente se baja a segunda división con el mismo equipo porque acaba de descender y le bajan el sueldo de 3.000 a 2.000. ¿Eso qué es? ¿Por la categoría o por qué puede ser? No, eso depende del contrato que tú tengas. Si yo tengo hay contrato, yo puedo firmar contigo por 3 años, X dinero, y luego hay cláusulas. Tú puedes poner tu cláusula como club, yo puedo poner mi cláusula como entrenador. Por ejemplo, yo pongo mi cláusula, estamos en segunda, yo pongo mi cláusula de que si ascendemos, me tienes que doblar el sueldo. O te puedo pedir mi cláusula de que si descendemos, yo sigo cobrando igual. Y tú la puedes aceptar o no, o lo mismo. Tú me puedes firmar por 3.000 euros, pero si el equipo desciende, en segunda categoría voy a cobrar 1.500. O puedes decidir rescindirme el contrato por haber descendido. Eso ya depende de cada cláusula. Hombre, lo que más pasa es que la mayoría de veces te rescinden el contrato. ¿Por qué? Porque, hombre, te pueden rescindir el contrato, o también tú ten en cuenta que en segunda división tu visibilidad no es la misma, entonces probablemente los patrocinadores bajen o no quieran pagar lo mismo. Ya el ayuntamiento, al no tener tanto éxito deportivo, no te ayude con tanto dinero, al final tienes que recortar por algún lado. Entonces, recortas por el entrenador o buscas un entrenador de mismo nivel. Con los jugadores lo mismo. Recortas con alguno o te buscas otro jugador más económico. Al final, claro, por eso es oferta-demanda. Claro, pues eso siempre lo hacen con los jugadores. A lo mejor estás en primera y ganas un pastizal, pero luego pasas a la segunda y son los mismos jugadores, pero tienen que bajarles el sueldo, como decían con el Barcelona, que han bajado los sueldos. Y Messi, como no podían pagarle, se tuvo que ir del equipo para que así literalmente pudiera estar el equipo sin deudas, porque si no hay muchos equipos que... A ver, pero eso sigue dependiendo de las cláusulas. Si yo no tengo ninguna cláusula contigo y no hemos firmado nada de que si desciende me ibas a bajar el sueldo, a mí me tienes que seguir pagando 3.000 euros. Si no me quieres pagar los 3.000 euros, pues vamos a un juzgado y te denuncio. Porque para eso tengo un contrato de trabajo que avala que yo durante 3 años tenía que cobrar 3.000 euros. No se hablaba de descensos. Es lo mismo que si no ponemos cláusula y yo haciendo. Y yo te digo, mira, o me pagas 5.000 o me voy. No. Yo me tengo que quedar. Porque aquí firmamos por 3.000, pase lo que pase. ¿Ha ascendido? Pues mala suerte. Tengo que seguir cobrando lo que dice el contrato. Claro, pero por ejemplo, hay muchos equipos que les ha pasado esto, que como no tenían para pagar a los jugadores porque han bajado de categoría y menos ingresos, entonces al final les afecta mucho al equipo y acaba desapareciendo porque no tienen para pagar a alguien. El Tarazona es el ejemplo. El Tarazona está en primera ref este año, ha descendido, no puede inscribirse en segunda ref, no puede inscribirse en tercera ref y acaba de desaparecer. Pero porque lo que te digo, porque probablemente en sus contratos no estaría contemplado la bajada de sueldo si se bajaba de categoría, y entonces tenía que seguir pagándole a X jugadores y a X cuerpo técnico lo mismo, y evidentemente con una subvención o con un presupuesto menor porque ha bajado de categoría no puedes cubrirlo. Y al final, si yo como trabajador he negociado contigo que voy a cobrar este dinero y este dinero y este dinero y no hemos hablado de resultado, pues al final yo te voy a pedir lo que dice la ley. Si no llegamos a un acuerdo y tú no pagas, es lo que pasa. Por eso está el tema de las cláusulas. ¿Y ahí cómo se hace para que literalmente, por ejemplo, un equipo descienda de categoría y no le pase lo que le ha pasado al Tarazona o le ha pasado a muchos equipos que desaparecen? Pues lo que te digo, tendrá que hacer mejor sus cláusulas. Tiene que hacer cláusulas donde, que es muy normal, que si se desciende de categoría, se baja a tal. O se queda supeditado el nuevo sueldo al presupuesto que haya. ¿Vale? Que eso es algo que en el fútbol sala se hace un poquito de palabra. Porque, por ejemplo, se entiende, ¿no?, cuando hablo de subvención. A lo que me refiero, ¿no? A ver, bien, perfecto. Si tú me vas a dar una subvención de 200.000 euros, yo hago ese equipo con 200.000 euros. El año que viene, por lo que sea,
desciendo, yo puedo arreglar un contrato contigo donde te voy a mantener el sueldo si la subvención sigue siendo la misma, pero si la subvención no sigue siendo la misma, vamos a tener que renegociar. Y entonces eso se deja como cláusula. Y tú me puedes decir, perfecto, pero si la subvención no es la misma y hay que renegociar, yo quiero también tener derecho a que si tengo una oferta superior a la tuya, poder marchar. Y vas acordando esas cosas. Pero al final lo que tienes que hacer es tener los contratos bien agarrados. Y al final, cuando tú el año que viene no sabes lo que vas a tener o tu presupuesto va a variar según los resultados, pues te tienes que manejar con unos mínimos. Y tienes que tratar de proteger esos mínimos. Claro, pues hay algunos equipos que cuando han estado, por ejemplo, en tercera división y de repente ascienden a la segunda ref y luego van ascendiendo cada año y se motivan diciendo, anda, vamos a pagarle más a los jugadores. Y cuando llegan a segunda dices, epa, no les pagues tanto que si luego desciende vas a volver a la realidad. Y la realidad no es la que tú piensas, la que tú piensas es, ay no, estoy en una burbuja, estoy en segunda, el Fuenlabrada. Él se creía en segunda división que eran los mejores, que eran tal, y mira, ahora en tercera división descendieron a la primera ref, estuvieron 2 años, el primer año se salvaron raspados, el segundo ya descendieron, y ahora en segunda ref no aguantaron y volvieron a descender. Y todo porque vivían en una burbuja irreal. Pues sí, pero bueno, al final ahí es donde aparece siempre las discusiones de cuál es la gente del club, que mira al club, que cuida al club, y cuáles son los oportunistas de turno que se suman a un club para hacer negocio. Eso es algo que lleva muchos años y que creo que va a ser difícil que se pueda erradicar en su totalidad. Siempre van a pasar esas cosas. Aunque yo he visto algunos equipos que les ha pasado eso, que han bajado a tercera división y luego han bajado lo que sea autonómica y luego se han quedado bien, o sea, no han desaparecido, pero ya no era lo que eran antes, que a lo mejor estaban siempre en segunda, en primera ref y tal, y ahora se han quedado con un club modesto que sí tiene sueldos, pero te paga menos, te paga mucho menos dinero, te paga mucho menos todo, y ahora es como, por ejemplo, un Parla, que el Parla estuvo en segunda B hace muchos años, y ahora es un equipo que siempre está en preferente y lo que sería tercera división, autonómica, tercera. Así que ahora mismo es un club modesto. No ha desaparecido, pero es un club que ya no es como antes. Bueno, pero al final volvemos a lo mismo, estamos hablando sobre lo mismo. Al final es un club que ha entendido que ha vuelto a su realidad y que sabe que para hacer las cosas bien en esa nueva realidad se tiene que adaptar. Hay equipos que lo hacen bien y hay equipos que, como te digo, cuando no hay negocio, hay gente que desaparece y al final los perjudicados son siempre el club y sus socios y su afición. Y ahí, por ejemplo, cuando el perjudicado es la afición, ¿hay que se hace? Porque hay veces que el club no es de, como en el Fuenlabrada, no es de la afición, ni es de un empresario privado, a lo mejor es de los socios. Ahí ya desconozco, yo he sido jugador, ahora soy entrenador y te puedo, lo que te he dicho, un poquito de oído de lo que voy aprendiendo, pero ahí ya tendrías que hablar con un directivo que te pueda decir mejor y serte más exacto con esas cosas. La verdad que no quiero hablar de temas que no conozco. Y para ir finalizando, por ejemplo, ahora en tu nueva temporada, ¿tú cómo te ves? O sea, ¿tú por qué decidiste elegir ese proyecto y no otro? A ver, creo que una de las cosas que más me inclinó en ese cambio del femenino al masculino, que evidentemente es un poco un tirarse a la piscina, porque por mucho que haya sido jugador, nunca entrené en masculino, entonces es un desafío muy grande. Y bueno, el surgirme la posibilidad de poder hacerlo en el equipo de mi ciudad, de mi casa, donde está mi mujer, donde está mi hijo, evidentemente, sabiendo que es un año nuevo, con un desafío muy grande, con un proyecto nuevo que hay muy grande, pues creo que va a ser duro, no tengo dudas de que va a ser duro, pero bueno, si va a ser duro, creo que no hay nada mejor que hacerlo en casa y con la familia cerca. ¿Y cómo puede ser que la gente haya apostado por ti si literalmente nunca jugaste en masculino? O sea, nunca entraste en masculino. Deberían de haber apostado por alguien que ya tuviera experiencia en masculino, ¿no? A ver, ten en cuenta que en la ciudad donde estoy, entrenadores profesionales, creo que hoy por hoy prácticamente no hay. Entonces yo vengo de 5 temporadas estando con un equipo de primera división, 2 he estado como segundo entrenador y una como primera, en una categoría profesional, con un equipo de los referentes, no solo a nivel español, sino a nivel
mundial del fútbol sala femenino, viniendo de ser campeón de la Copa de la Reina, que es la copa más importante de aquí, viniendo de ser subcampeón de la Copa de España y logrando ser subcampeón de Liga, perdiendo la final de los playoffs por penales luego de haber sido campeón de la fase regular. Creo que al final todos esos buenos resultados que he logrado en fútbol femenino le ha dado cierta garantía a este club a confiar en mí. Pues bueno, ahora llegando por aquí, no te voy a quitar más tiempo. ¿Qué tal te ha parecido la entrevista? Muy bien, la verdad que ha sido un rato muy, muy agradable. Creo que al final hemos hablado un poquito de todo. También me gusta que al final tú me hagas las preguntas o esas inquietudes que creo que le puede surgir a la gente que no es de este mundo y que pueda estar viéndonos. Y así que bueno, espero que le haya interesado un poquito mi historia personal y que también que le haya servido un poco lo que les he contado para conocer un poquito más de cómo está el fútbol sala y principalmente el femenino, que es donde he hecho mi mayor experiencia como entrenador. Si no tienes nada que decir, pues lo dejamos, ¿vale? Muy bien, nada, darte las gracias por haberme invitado, hecho partícipe de esta entrevista y nada, cuando me necesites, aquí estaré encantado de volver a hablar contigo. Perfecto, pues si no tienes nada que decir, pues lo dejamos, ¿vale? Chao, chao. Chao. Vamos, suscríbete, suscríbete, venga, vamos, suscríbete.